debate. Y ya estamos alistando la entrevista con Aldo Ferrini de AFP Integra, Katia, porque esto del sistema de pensiones creo que está pasando un poco desapercibido en el debate, pero ayer aparecía en una encuesta o hace algunos días, como uno de los temas que la gente le exige al Congreso, ¿no? ¿Qué temas debe priorizar? Decía Datum. Y 17% de personas decían reforma del sistema de pensiones, reforma de las jubilaciones, ¿no? Vamos a ver cuál es la propuesta con Aldo Ferrini, justamente representante de AFP Integra, porque ellos también tienen su propuesta. Ya se habla de la reforma del sistema de pensiones, pero ¿qué proponen desde las AFP? ¿Cómo está? Muy buenas noches, señor Ferrini, bienvenido. Buenas noches. Buenas nuevas, malas nuevas aquí en Latina Noticias. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cuál es la propuesta de las AFP respecto a la modernización o al cambio en el sistema de pensiones? ¿Qué tendría o qué debería cambiar? A ver, yo creo que ahí la propuesta, más que sea una propuesta de las AFPs, creo que hay que conversar sobre la propuesta que está hoy día en la Comisión de Economía del Congreso. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque creo que es una propuesta que recoge muchísimos temas coincidentes de lo que ha propuesto el Ejecutivo a través de la Comisión de Reforma en manos del MEF, y lo que hemos propuesto nosotros también como Asociación de AFPs, y que también recoge muchas de las buenas prácticas y recomendaciones de instituciones como la OECD, Banco Mundial y otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que recoge este proyecto que está en el Congreso? Y es integra los sistemas, está generando 4 pilares en el sistema, donde incorpora un pilar no contributivo que busca aumentar o fortalecer Pensión 65. Después genera una capa de pensión mínima para todos, ya sea que estén en el sistema público o en el sistema privado, que tiene un impacto muy, muy potente en aumentar la pensión para aquellos que cumplen los requisitos mínimos, que es un tema también muy relevante, pero también a su vez fortalece y ratifica la relevancia de la cuenta individual, del ahorro individual, para que, alineado al esfuerzo de cada ciudadano, pueda uno mejorar el nivel de pensión. Entonces, la propuesta que hay en la Comisión de Economía tiene muchos temas que hoy día son coincidentes, y creo que eso es lo que vale la pena resaltar. La coincidencia que hay en algunos aspectos, y es lo que creo que se debe discutir. Entonces, hay una parte importante en la propuesta de la Comisión que creo que debe ser resaltada, discutida y ojalá aprobada, porque coincido con ese 17% de la población. Nosotros venimos pidiendo hace mucho tiempo que es necesaria una reforma, y creo que estamos en un buen momento. Hay algunos temas en la propuesta de la Comisión que nos preocupan y que creo que deben eliminarse, pero podemos entrar más adelante a esos puntos. Claro, ¿y qué opina, por ejemplo, de esta sugerencia que hace el presidente del Banco Central de Reserva en el entendido de que debería aumentarse el aporte mensual que hacen los trabajadores que quieran ser parte de la AFP, pasar de un 10% a un 15%? Es decir, si alguien gana 1.500 soles al mes, en vez de aportar 150, aportar 225 soles al mes. ¿Cómo ve este incremento de los aportes mensuales en aras de una jubilación? A ver, yo creo que lo que ha señalado el Banco Central es que para que los sistemas de pensiones se tienen que adaptar a las nuevas realidades. Y la nueva realidad es que, afortunadamente, las personas del mundo y los peruanos también estamos viviendo más, ¿no? Y para poder mantener un nivel de pensión similar, cuando uno vive más, tiene que ahorrar más. ¿Cómo se ahorra más? Aportando más. Esos son lo que se conocen variables paramétricas, es decir, la tasa de aporte, 10%, 15% lo que se defina, la edad de jubilación, 65 años, hay países que están viendo 67, son una serie de variables que están recogidas dentro de la propuesta de la Comisión del Congreso, pero no para cambiarlas en este momento, sino le da la autonomía a la superintendencia para que las evalúe cada cierto tiempo y ver si es que hay algo que hay que cambiar. Creo que en este momento introducir un cambio de esas variables amerita mucho más discusión. Y lo que tenemos hoy día discutido y más o menos consensuado, creo que es un primer paso muy relevante para iniciar fortaleciendo el sistema previsional, que no es solamente FPs, ojo, el sistema previsional es ONP, AFPs, Pensión 65, ahorro voluntario. Es una mirada mucho más integral de cómo se construye una pensión.
Señor Ferrini, pero ¿este sería el momento más adecuado para incrementar ese aporte de 10 a 15%? ¿O podríamos hablar quizás de un 13% para no hacer tan abruptamente este incremento del 15%? ¿Es momento o no necesariamente? Yo creo que en este momento no se está discutiendo un aumento de aporte. Ha sido una opinión del presidente del Banco Central que está técnicamente sustentada, pero no se ha discutido y no se ha hecho un análisis de cómo debe ser. México, por ejemplo, que ha hecho una reforma muy interesante, ha aumentado la tasa de cotización que tenían en 6,5%, muy baja a niveles internacionales, y la va a llevar a 15%. Pero la va a llevar a 15% en un periodo de, si no me equivoco, son 10 años. Han hecho un trabajo, han analizado cuáles son los pros y los contras, y han hecho un planteamiento y ha sido aprobado en una reforma que se dio hace 2 o 3 años. En el Perú, creo que luego de discutir lo que está hoy día en la mesa, ojalá aprobar mucho de lo que está en la mesa, veremos después qué pasos toca seguir. No creo que sea conveniente en este momento incluir una discusión de aumento de tasa de aporte, porque tenemos ya temas que están avanzados. Eso no quiere decir que más adelante no se va a discutir. Creo que estas variables paramétricas se tienen que discutir de manera permanente en aras de tener un sistema que provea a los ciudadanos de la mejor pensión posible. Sí, sobre todo porque el aporte es lo que le cuesta al mes al trabajador, ¿no? Es esa plata que de tu ingreso total destinas para tu jubilación. Por eso creo que es capital este tema y manejarlo sobre todo con mucha comunicación para que la gente lo entienda bien. ¿Qué se habla en la reforma de los trabajadores independientes? Muchas personas que nos ven pueden ser trabajadores independientes y quizá piensan que la reforma los deja descolocados, ¿no? Si no tengo un empleador, ¿qué puedo hacer? Ahora un independiente puede aportar por cuenta propia, pero ¿qué le puede ofrecer esta reforma a esos trabajadores que se valen por sí mismos, digamos? Están ahí, sí, deben ser muchos, ¿ah? Sí, la propuesta de la Comisión de Economía está planteando que los independientes empiecen a aportar gradualmente dentro de dos años, me parece, comenzando con 3, 4, hasta 5%, para construir su pensión también. ¿Por qué es importante que el independiente aporte? Porque el ciudadano peruano pasa mucho o migra mucho de un trabajo formal dependiente, para el cual el sistema actual funciona bastante bien, a un trabajo formal independiente, donde no está obligado a aportar. Lo que se busca con el aporte de los independientes es que estas lagunas de aporte se llenen con parte de lo que generan mientras son independientes. Para eso también se están planteando, creo yo que un poco tímido, pero me parece importante como un primer paso, que el Estado haga estas aportes equiparados. Es decir, si el independiente aporta un poquito, el Estado le pone un poco más, y así se va construyendo juntos la pensión entre el aporte del ciudadano, el aporte del Estado. Entonces, creo que es importante lo que se está proponiendo. Coincido con lo que han mencionado, que es crítico comunicar bien para que entendamos todos qué está implicando esta propuesta de reforma, cuáles son los beneficios que voy a recibir, pero también cuáles son mis responsabilidades. Tiene que quedar muy claro para todos que la única manera de construir pensiones es ahorrando. Y uno solamente puede ahorrar en la etapa productiva, es decir, un independiente es productivo, genera un ingreso, y si quiere tener una pensión a partir de los 65, 67 o el día que decida dejar de trabajar, tiene que ahorrar desde hoy. El tiempo en el ahorro de la pensión es fundamental. Ahora, pero también es necesario plantear el cómo incorporar a los informales. Somos un país con 70 u 80% de informalidad. ¿Y cómo los incorporamos a un sistema de pensiones? Porque no solo Pensión 65 puede también ser un soporte, pero quizás no sea suficiente, ¿no? Y eso también es un trabajo de los economistas o de los ministros de Economía a largo plazo también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y la discusión de la informalidad es crítica en el país en general. Creo que es difícil proponer un sistema de pensiones para el informal cuando no se ha enfrentado primero qué queremos hacer desde el empleo. Creo que no podemos discutir de un sistema de pensiones si no discutimos de una reforma laboral. Entonces, es fundamental trabajar sobre la informalidad, pero creo que no podemos dejar de hacer lo que pueda funcionar para el formal y para el independiente formal, esperando solucionar la informalidad. Entonces, si bien esta reforma no es perfecta, no es completa,
creo que es un paso importante hacia adelante. Una vez que implementemos esto, creo que hay tiempo y nos va a ir un poco más de espacio para discutir cómo hacemos para incorporar y darle beneficios al informal, tanto en la pensión como en el tema laboral y también en el tema de salud. O sea, la informalidad abarca mucho más desafíos que solamente el desafío pensional. Ahora, ¿están pensando ustedes en que la reforma pueda aprobarse en este periodo legislativo? Porque el próximo periodo legislativo se viene con 2 cámaras y claro, allí el debate requerirá otro proceso, me imagino, ¿no? A menos de que salga en este periodo. ¿Cuánto tiempo puede tomar hasta la aprobación de esta reforma? ¿En qué paso van? ¿En qué porcentaje van según su cálculo? Mira, hay un dictamen ya presentado en la Comisión de Economía. Creo que dado los cambios que han habido en el Ministerio de Economía, corresponde que haya una discusión un poco más técnica entre las dos instancias, el Congreso y Ejecutivo. Como les decía, hay muchas coincidencias y eso creo que es un paso importantísimo de cara a una aprobación. Hay algunos detalles que creo que no hay que ajustarlos, hay temas de gasto fiscal. Se incorpora en la propuesta de reforma un retiro extraordinario que hoy día el MEF ha sido enfático en que no es conveniente de cara a un sistema de pensiones sólido. Creo que es un tema que se tiene que discutir y ojalá sacar de la propuesta de reforma, creo que es lo más conveniente de cara a un sistema sólido. Entonces creo que hay unos temas que hay que afinar. Pero estamos hablando de meses o de años. Acá hay un tema de voluntad política. Yo creo que eso se puede aprobar en un mes, porque ya hay mucho avanzado. Recuerden que venimos discutiendo el tema de reforma previsional hace meses, años. Sí. Claro, por eso mi pregunta, ¿cuándo va a haber un fin de esto, no? ¿Cuándo se termine el debate y se pase una votación? Porque nosotros estamos insistiendo y somos optimistas, al menos yo a título personal, de que podamos llegar a un consenso y aprobar un consenso en gran parte de esta reforma, excluyendo obviamente los retiros, antes del fin de esta legislatura, que acaba en julio. Esa es mi aspiración. Yo creo que es algo, es un paso que tenemos que dar, un capítulo que tenemos que cerrar y ponernos a trabajar todos para hacer que este país tenga cada vez mejores pensiones para más peruanos. Señor Ferrini, ¿y están ustedes como AFP Integra en la expectativa también de lo que el Congreso está viendo o al parecer va a haber en las próximas semanas, porque lo tiene pendiente en agenda por lo menos la Comisión de Economía, sobre este 7º retiro de aportes de AFP? Porque eso había generado también toda una discusión y todo un debate respecto a que entonces ya con qué nos quedamos en la pensión si siguen habiendo más retiros, ¿no? ¿Ven con preocupación es un tema con mucha preocupación. Y además, ese es un tema que les comentaba, ¿no? Lo que se está discutiendo hoy día, lo que está en agenda de la Comisión de Economía, es este proyecto de modernización del sistema previsional, ¿ok? Pero dentro de este proyecto hay una disposición complementaria que incorpora un retiro extraordinario de 4 ITs para el no cotizante, gente que hoy día no tiene trabajo. Creo que hoy día la situación del país no está en una crisis extraordinaria como fue en el COVID, donde sí se aprobó un retiro y el MEF, incluso focalizado, aprobó los primeros retiros. Creo que en este momento, para solucionar la crisis que pueden vivir algunos peruanos, tiene que entrar el MEF y los ministerios ad hoc para focalizadamente solucionar y darle alivio a la población. Pero el retiro de los fondos de pensiones no es adecuado, en mi opinión. Lo repito, lo ha publicado o le ha enviado el MEF a la Comisión de Economía un documento bastante bien elaborado, muy sustentado, donde sustenta con argumentos sólidos por qué creen que un retiro extraordinario no es adecuado en este momento. Ahora, en la reforma también se incluyen, y con esto podríamos cerrar, algún incentivo para informales, ya ni siquiera para independientes que tienen facturas, que declaran, sino para trabajadores en negro. ¿Hay alguna forma de captar a esa población y decir, tú que no emites boletas ni recibos y que trabajas en ese nivel, digamos, de informalidad, cómo lo captan, cómo lo jalamos al sistema? ¿Eso se ha pensado, se ha considerado? Hay dos frentes que ayudan, digamos, a la persona que nunca aporta, o el informal o el que está en extrema pobreza. Uno, como les decía, el pilar 0, que es la pensión no contributiva, es fortalecer pensión 65.
Pero eso no jala al informal a que aporte. Claro. Hay, por otro lado, una iniciativa una propuesta en este dictamen para que sobre la base del IGB se pueda construir una pensión. Creo que el punto de partida es interesante. No mueve la aguja significativamente porque no es mucho lo que se aporta, pero empieza a introducir el concepto de ahorro para la pensión al informal. Y creo que es correcto hacerlo a este nivel porque si bien ha habido mucha discusión teórica al respecto, no hay ningún país en el mundo que haya todavía incorporado el aporte sobre consumo para construir pensiones. Seríamos en ese sentido innovadores. Bueno. Creo que vale la pena probarlo. Ahí el MEF tiene sus discrepancias, pero creo que es algo que vale la pena empujar un poco más y ver si funciona. Si no funciona, tendremos que ver otros mecanismos para incorporar al informal. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada. Clarísimo, clarísimo. Por eso estamos en el debate y por eso estamos en esta conversación que no termina sobre los aportes a las AFP, sobre las jubilaciones. Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, con nosotros. Muchas gracias, señor Ferrini, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, ahí estaba entonces. Es un debate complejo. No sé si del todo la ciudadanía está metida en los detalles de esta reforma de pensiones que se viene, pero algunos conceptos básicos, ¿no? Una pensión mínima universal y también este hecho de finalmente la posibilidad de que se aumente o no el aporte mensual que tú das. Lo soltó Julio Velarde, aquí las AFP te dicen vamos piano con el tema, vamos de a pocos. En la medida que también están conteniendo a los congresistas que quieren liberar un nuevo retiro, ¿no? Es que por supuesto encuentran a gente que dice, sí, dame mi plata de una vez, ya no confío en el sistema. Pero aquí estamos hablando de ese otro sistema que hay que construir para que finalmente tengamos todos jubilaciones dignas, ¿no? Claro, ahora también el planteamiento de Aldo Ferrini también, que era lo que mencionaba, ¿no? Hemos visto que no está de acuerdo tampoco con un nuevo retiro para los que no se encuentran en este momento en una planilla y no están aportando la AFP, pero también, ¿qué hacen ellos con ese dinero que aportaron 10 o 15 años de su vida y que ya no están en una planilla? No, yo creo que debe haber algún plan de salida, digamos, para que puedan recuperar ese dinero. Pero él se ha mostrado en contra, él ha dicho que no, ¿no? Que tiene que pasar a un fondo. Bueno, es parte de la discusión. Claro, de todas maneras también es comprensible. La gente que en esos momentos no está aportando y que aportó de repente 20 años a la AFP no se pudo jubilar. ¿Y qué hace con ese dinero que aportó tantos años? ¿No? Claro, muchos reclaman eso, muchos dicen, déjame sacar lo último. Claro. Ya sé que no voy a tener jubilación. Ya no voy a volver a aportar, ya no tengo jubilación, pero permíteme sacar esta última parte que me queda también, ¿no? Ahora, lo que me preocupa es que ya no tengan jubilación. Lo que debería preocupar es qué vas a hacer en tu futuro cuando ya no tengas fuerzas para trabajar. La realidad del Perú es que muchas personas que llegan a esa etapa de jubilación no tienen cómo mantenerse y son los hijos los que cargan con un padre jubilado y terminan ahí asistiendo. Y por eso también hablaba Ferrini de la importancia de fortalecer Pensión 65. Porque hay mucha gente en este país que no cuenta con una jubilación, que nunca aportó a una AFP ni a la ONP y que Pensión 65 finalmente es un programa estatal del gobierno que les da una pensión también a los adultos mayores. Y se integraría ahora al sistema de pensiones. Claro. Pero mira, Katia, por eso preguntaba yo, ¿en cuánto tiempo vas a probar esto, no? O sea, él dice, con voluntad política en un mes. Pero a mí me suena que todavía este debate va a dar para largo. No hay mucha voluntad política. Yo te diría, y por eso consideraba, si no lo aprueban en este Parlamento, el próximo Parlamento parte de cero. Parte de cero la discusión. Y parte en 2 cámaras. Entonces, si no resolvemos el tema de las jubilaciones ahora... No seas pesimista, Santiago, porque sí recuerdo hasta el 2026 que tú dices que ya se aprueba. En la gestión pasada, Carmen Omonte, en el gobierno pasado, en el Congreso antepasado, desde Carmen Omonte lideraba... 2011, Claro, lideraba este grupo de trabajo de la propuesta de reforma de AFP y desde ahí se viene trabajando sobre este mismo proyecto las modificaciones. O sea, la propuesta salir del en este Ejecutivo periodo. Tiene parte de ello también, ¿no? Claro. Claro, igual le seguimos preguntando a ustedes, porque esta es una propuesta también del Banco Central de Reserva. ¿Está usted a favor de incrementar su aporte a la AFP? Ahora le descuentan si está en una planilla
a ustedes les descuentan el 10% de su sueldo. Pero están planteando que ahora les descuenten el 15% de su sueldo para que puedan tener una pensión de jubilación digna. ¿Ustedes están de acuerdo con ello? En números te lo Respondan a pongo la así, ¿no? Si ganas 1.500 soles, todos los meses en tu boleta te descuentan 150. Pero ahora te van a descontar, o bueno, no ahora, ¿no? Digo, si es que se llega a aprobar esto que sugiere el Banco Central, 225 soles te quitarían para aportar a tu fondo de jubilación. Así está el tema, ¿ah? Yo creo que en el Congreso más interesados están en el retiro que en la reforma. Nuevo Ahora, retiro que reforma. Igual, esta propuesta de reforma, lo que nos ha contado Ferrini justamente es que incorpora un anexo de este retiro extraordinario. Entonces, aprobamos la reforma con este último retiro para no y dejar a realizamos, los que ya no claro, aportan. para no dejar, claro. Para no dejar así en el desamparo a los que ya no aportan. Claro. Así se apruebe la reforma, también necesitaría años de implementación. Claro, por eso te digo que es importante aprobarla, aunque sea en este quinquenio. Ojalá que así sea.